del libro en el Palacio de Minería. Les damos la más cordial bienvenida. Les recordamos que dentro del recinto, por protocolo de protección civil, no podemos hacer uso de los balcones y la salida de emergencia se encuentra de este lado. De todas maneras, llegas a ver una situación de riesgo, nosotros ya tenemos un protocolo. Dentro del recinto no podemos consumir alimentos, bebidas o goma de mascar. La duración de esta actividad tiene una duración de 45 minutos. De antemano les agradecemos su participación y su colaboración con su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería por esta oportunidad de presentar un libro verdaderamente excepcional, un acontecimiento literario en realidad en toda la plenitud, porque se tratan de textos, realmente textos inéditos de Elena Garro, la ponderada escritora que se ha dicho que es la máxima escritora del siglo XX, la segunda en importancia después de Sor Juana. Habrá quien dispute esos lugares. Hay otras escritoras interesantísimas, potentes, imaginativas, singularísimas, de las cuales también se ha hecho cargo Patricia Rosas Lopategui en la editorial Gedisa, que publica esta obra. Se están publicando también una serie de libros que están reunidos bajo el nombre de Serie Insurrectas, donde justamente Patricia se encarga de rescatar a muchas de esas escritoras, varias de ellas muy conocidas, otras por conocerse. Están ahí Antonieta Rivas Mercado, Mauro Violi, las hermanas Nelly y Gloria Campobello, un caso especial porque ellas, además de ser, sobre todo una de ellas, busquen los libros para que se enteren quién, una de ellas es especialmente escritora, ambas fueron bailarinas, fundadoras de grupos de danza en México. Bueno, aparte de estas cuatro que he mencionado, vienen otras, vendrá, entre otras, nada menos que de Baki Garro, la hermana cuasi secreta de Elena Garro, de quien al menos yo no tenía noticia de que fuera escritora, de que hubiera escrito cualquier cosa. Ya en su momento se enterarán de por qué, cuando llegue la publicación de este libro. Es una primicia de la editorial Gedisa gracias a Patricia Rosas Lopategui. Por supuesto, ella ha hecho la edición de muchas otras obras. Buscan el Fondo de Cultura Económica, ahí aparece en la portada el nombre de Patricia Rosas Lopategui, haciendo la recopilación de obras completas, de reunión de obras, etcétera, etcétera. Su trabajo es incansable en ese sentido y, por supuesto, 808 páginas de una investigación que le ha llevado décadas, bueno, hablan de algo más que de una pasión. Ella, por supuesto, es académica, ese trabajo solo puede realizar alguien dedicado en exclusiva al estudio de la literatura, pero además, por supuesto, con una pasión muy, muy importante. Bueno, entonces es un libro, estoy haciendo un poquito de tiempo porque creo que siguen llegando más personas. Bueno, es un libro gratamente acariciable, es un libro que también antecede una próxima sorpresa de la editorial Gedisa, que no la mencionaremos ahorita, que esperen y estén atentos a librerías y a las noticias de la editorial Gedisa. Métanse a las redes sociales para que se vayan enterando de cómo van a ir apareciendo los siguientes tomos de Insurrectas. Patricia Rosas Lopategui está aquí desde Estados Unidos junto con Casey, su marido, y Emiliano, su hijo, que me da mucho gusto que estén aquí. Y bueno, entonces para presentar esta obra están aquí dos personas muy importantes en distintos ámbitos. Patricia Vega, ella es periodista, una reconocida periodista de larga carrera. Yo no sé si empezaste en la jornada, pero de ahí te lo ubicamos, ¿no? Básicamente en la jornada. Ella también es poeta, ella también ha publicado libros, una compilación que es más o menos famosa, Gritos y Sombrerazos, de entrevistas y reportajes culturales sobre las disputas de los distintos actores del ámbito cultural. En fin, es una persona importante que mucho tiene que decir sobre la importancia de Elena Garro en el mundo cultural, en el mundo literario de México. Y está aquí también Francisco Guerrero Garro. Algo sabrá de la historia de Elena Garro, porque además resulta que es hijo de aquella escritora semioculta de Baki Garro. Entonces, bueno, qué mesa más fascinante. A mí me da mucho gusto también estar aquí. Yo me bajaré a ratitos para tomar fotos que subiré a las redes sociales y me volveré a poner aquí. Trataré de cuadrar, si es necesario, mi
si es útil esta gestión de mi parte, si no, adelante. Comenzará, yo creo que comience Francisco, o comienzas tú, Pati. Francisco, para romper el esquema de que las damas primero, ahora los caballeros primero. Perfecto, entonces Francisco, por favor, la idea es que sean 45 minutos, ya más o menos 40 de lo que comí de tiempo, para que ustedes al final quizás algún comentario, alguna pregunta, más o menos 12 minutos, 15 minutos de su participación. Francisco, Patricias, por favor, adelante, Francisco. Okay. Buenas tardes, buenas noches más bien. Yo estoy aquí en un papel no de protagonista, sino de testigo. No estoy para juzgar, para decir que me pareció bien o que me pareció mal. Estoy haciendo uso de mi buena memoria, de los tiempos muchos que viví con Octavio y con Elena, y les explico, ya que muchas veces mi familia vivía en Cuernavaca, cuando estuve en la preparatoria, en la secundaria, cuando estuve en la universidad, en París, viví con ellos largas cantidades de tiempo. Además tenía yo la misma edad de mi prima Elena y pues éramos como hermanos. Era yo, ella hija única y yo de la misma edad, entonces pasaba yo mucho tiempo ahí. Entonces nunca traté yo de recordar mucho lo que pasaba ahí hasta que empecé a leer y a saber de Patricia Rosas Lopategui, porque no, por alguna razón no juzgaba yo eso. Empecé a leer y empecé a ver y empecé a descubrir que había una vida secreta, que había una vida escondida, que yo había vivido y que no había percibido, pero que tenía en la cabeza. Y en esa era la gran diferencia que existía entre Octavio y entre Elena. Yo viviendo con ellos, pues comía con ellos, cenaba, íbamos a fiestas, todo. Y, por ejemplo, Octavio era el gran ausente de la casa. Octavio cuando llegaba a dormir. Octavio no escribía en su casa. Nunca lo vi a través de los años, de todas las veces que vivía en su casa, con una cuartilla de papel, con un cuaderno, con un blog o con libros. Él escribía en casa de su madre. Casa de su madre tenían en la calle Denver 18, en la colonia Nochebuena, había una casa que había hecho el segundo esposo de Octavio, Josefina, y abajo había hecho Octavio un estudio. Y yo varias veces fui a ese estudio, había una mesa ahí con papeles, libros, libretas, plumas, todo, y él escribía ahí, pero escribía ahí y nada de lo que escribía ahí salía de ahí, porque en la casa nunca se hablaba de lo que escribía. Tan es así que uno de los volúmenes que escribió llegó de sorpresa un día a la casa con 2 o 3 volúmenes y dijo: me acaban de publicar esto. Mi tía no tenía la menor idea de que había escrito un libro, pero por lo contrario, lo que escribía mi tía tenía que ser escrutinado perfectamente por Octavio. Octavio le exigía, no le decía no tengo que leer, pero emocionalmente la arrinconaba para que mi tía le diera sus manuscritos. Le decía que las cambiara. Octavio siempre usaba una pluma Parker con tinta verde. Si ustedes ven algunos de los documentos de mi tía, ahí están las correcciones de Octavio en tinta verde, a las cuales mi tía no le hacía caso. Las regañaba, le decía cambios. Entonces, ahí, cuando empecé a pensar en todo eso, a través de lo que decía Patricia, dije, claramente vivían en unos mundos paralelos. Un mundo en el que un señor, perdón por la palabra, un dictador vivía su vida, y en el otro lado vivía una señora que se empeñaba en crear, pero lo que creaba era pues una porquería para el señor que creía que escribía bien. Yo no digo que Octavio, yo lo digo siempre, yo no digo que mi tío, yo no quiero juzgar, es un excelente poeta, en otros aspectos era un ser humano muy agradable. Por ejemplo, él fue mi role model en la manera de vestir, porque siempre andaba perfectamente arreglado y me decía, no, este saco no va con esto, el pantalón no va con esto, la corbata, todo, y me enseñó, Carlos, a ser extremadamente presumido en el vestir, pero eso lo copié de Octavio, no de Elena. Entonces, pero la cosa es, entonces yo veía eso, y a esto viene lo que Patricia dice y en su libro, lo que es
el día de los recuerdos del porvenir. Yo me acuerdo de ese día de los recuerdos del porvenir. Había un gran pleito en el cuarto. Había un gran pleito, yo oía a mi tía sollozar, todo, vemos a Octavio salir, furioso, da un portazo y se va. En la casa estábamos, mi criada Josefina, yo y mi tía. Mi prima Elena, aunque dice en sus memorias que estaba ahí, no estaba, ella andaba en otra parte. Entonces vimos, no nos atrevíamos a entrar a la casa de mi tía, al cuarto de mi tía, pero vimos que salió con un legajo y era invierno y era tarde. Yo andaba vestido de blanco porque yo en esa época estudiaba medicina, ya me iba yo al hospital a mi guardia. Entonces habíamos prendido la chimenea porque hacía mucho frío, pero ya nada más quedaban los rescoldos, las brasas. Salió mi tía y lo aventó a la chimenea. Entonces se regresó llorando, toda despeinada, en camisón, desesperada. Entonces yo lo que hice vi lo que hizo. Fui corriendo a la cocina, agarré un trapo de cocina y saqué eso y lo llevé a la cocina. Yo no sabía qué era. Yo lo puse ahí, estaba envuelto con un listón y eran los recuerdos del porvenir. Entonces, al día siguiente se los di a mi tía. Ella y Josefina, que lloró mucho mi tía, y siempre me recordaba, ¿te acuerdas de esto? Sí, me acuerdo, y para mí es uno de los momentos más felices de mi vida. Ahora, ¿quién estaba ahí también? Josefina. De Josefina nunca te he hablado. Josefina era la muchacha que trabajaba con mi tía, era su mejor amiga, su confidente, y la que la ayudaba, era como su ayuda. Cuando mi tía caía era la que la levantaba. Era una muchacha mazateca, morena, muy guapa, como todos los indígenas, muy bien educada, muy fina, muy calmada. Y cada vez que mi tía sufría, tenía un pleito acá con Octavio, era Josefina la que le llevaba un té, hablaba con ella. Yo no sé qué hablaba, pero hablaban horas, y hablaba y calmaba a mi tía. Entonces Josefina siempre trabajó con mi tía. Se iba mi tía de México y cuando regresaba, Josefina regresaba a la casa con ella. Entonces, este muro que digo yo es parte de lo que yo vivía y de lo que me di cuenta cuando empecé a leer los reportes. Yo no lo había, ¿cómo digamos? No lo había concretado. O sea, yo tenía las memorias. Por ejemplo, que en las cenas mi tío le gustaba mucho invitar a gente a su casa y hacía unas cenas muy elegantes. Pero no movía un dedo. Desde 3 o 4 días toda la casa era mare magnum para preparar la cena, limpiar la plata, que nos tocaba la chata y me era una frega, estar limpiando ahí todos los amigos y cosas. La mesa, todo, la cena la hacía, mi tía no sabía cocinar, la hacía Carlini, que estaba ahí en Insurgente, cerca de la glorieta. Ustedes son muy jóvenes, nunca lo deben conocer. Todo, pero traía los platones, todo. Mi tía ponía la mesa, planchaba los manteles, las servilletas, que todo estuviera, las copas impecables, todo. El vino, en aquella época, ahora el vino se enfría algo así, pero en aquella época el vino se tomaba lo que se llama chambré, que se destapaba y se ponía en la chimenea para que tuviera la temperatura del cuarto. Escogía el vino, mi tía, porque sabía mucho de vinos, y tenía todo listo para la cena. Y Octavio llegaba a las 7, 8 de la noche con un rejecito, revisaba todo y se iba al cuarto. Cuando llegaban las visitas salía Ulises Petit de Murat, muchas gentes. Y ahorita que empiezo a leer eso, pues ¿qué era mi tía? Pues era mi criada, era la criada del Señor, que si no arreglaba la mesa bien se enojaba con ella. Después me acordé, que quiero decir aquí, el carácter de mi tía, el contrario por la insumisión que tenía con Octavio, con el dominio emocional, psicológico que Octavio tenía con ella. Ella era una fiera fuera de su casa. Y les voy a contar un detalle. Ella defendió a los indígenas de Aguatepec. Y a los indígenas de Aguatepec, un señor que se llamaba, un banquero que se llamaba Joaquín Legorreta, los despojó de 300 hectáreas. Mi tía los ayudó, todo. Y un día, estábamos en Cuernavaca, estaba yo en Cuernavaca, llegó el señor Rojas y le dijo que habían metido en la cárcel a 30 de los comuneros
que habían invadido sus propias tierras, los habían acusado de despojo. Mi mamá le habló a mi tía Elena le dijo, espérame tantito, ahorita te hablo. No habló. Y esperamos, pero como a la hora y media llegó en un taxi a Cuernavaca y fuimos a la penitenciaría, no nos dejaron entrar. Entonces nos vamos al Palacio de Gobierno y mi tía preguntó, ¿dónde está el gobernador? Y llegamos a la oficina del gobernador y los sugieres, no, pues no puedo hablar con el gobernador. Entonces me acuerdo muy bien, la voy a describir. Traía un traje color miel, el pelo rubio, porque andaba en tacones, perfectamente maquillado. Se va a la oficina del gobernador y abre a patadas la puerta. La abrió y se metió. Inmediatamente se meten los guaruras del gobernador atrás. ¿Quién sabe qué pasó? Que a los 2 minutos vimos salir. Yo no quise entrar y el señor Rojas tampoco. Salieron los guaruras y pasaron 10 minutos, 15 minutos. Y como a los 20 minutos salen muy amigablemente el gobernador y mi tía. Y le dice el gobernador, la va a acompañar fulano de tal. Se van a la Peña y les hacen su boleta de libertad a los 30 comuneros. Llegamos a Huatepec y en Huatepec ahí estaba todo el pueblo, ya gran fiesta. O sea, ¿cómo es posible que una mujer que tuviera esa personalidad, ese fuego interno, fuera tan sumisa con un señor que la dominaba así? ¿Por qué? Porque este señor tenía el don de la manipulación, entonces la manipulaba. Y otra cosa que quiero decir, no sé si ya de mi tiempo, es Carlos Madrazo. ¿Y yo por qué supe de eso? Bueno, porque yo era utilitario. Era utilitario porque yo tenía coche. Entonces, a donde quería ir mi tía, yo la llevaba. Tenía un Valiant blanco que me había comprado mi papá. Entonces, me decía, oye, pasa por mí. Y la llevaba yo a un restaurante alemán que está por el Monumento a la Revolución, ya no me acuerdo si existe o no existe, era un restaurante que vendía comida alemana. Y ahí se encontraba con Carlos Madrazo. Y yo me acuerdo que mi tía llevaba libros, llevaba cosas que había escrito, discutían, y a veces le esperaba yo hasta 1 o 2 horas ahí. Y los 2 solos en una mesa, discutiendo y escribiendo algo de lo que Madrazo diría en los discursos, o de su ideología y todo. Y eran una pareja, eran como dos fogones juntos, porque Carlos Madrazo tenía una personalidad impresionante. Uno lo veía y era el carisma en persona, y mi tía también, todos los dos juntos ahí viéndolos escribir. Durante años no me fijé en eso, pero ahora que me empecé a fijar, dije, bueno, ¿cómo juntó el destino estas 2 personas? Finalmente a Carlos Madrazo, como ustedes saben, lo asesinaron. Fue un gran golpe para mi tía. No creo que haya habido ninguna relación personal entre Madrazo y mi tía, pero era esta relación del... Pues ya es mi tiempo, ¿no? Gracias, Pablo. Sí. Perdón si los saludé con mi plástico. No. Esto que cuentas, Francisco, ayuda a comprender un poco el contexto en el que no sé si decir que creaba o iba quizás generando ciertas ideas que posteriormente utilizaría en sus creaciones Elena Garro. Y bueno, por supuesto que la rememoración histórica de ciertos espacios, de ciertos personajes, pues siempre es rico, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Ahora viene Patricia Vega, que como buena periodista está aquí grabando, tanto en audio como en video. Algo hará con este material. Por favor, Patricia. Sí, muchas gracias. Lo bueno de hablar de una escritora genial como Elena Garro es que se tiene que decir muy poco, sino más bien lo que tenemos que hacer es invitarlos a leer la obra. O sea, yo sigo sosteniendo lo que escribí hace 30 y pico años, la primera vez que vino Elena Garro a México, de regreso a su país, que eran las palabras de Manuel Carballo. Después de
sí, después de Sor Juana Inés de la Cruz, la escritora más importante de habla española es Elena Garro. Aquí nuestro editor de Gediza decía que probablemente había muchas escritoras contemporáneas famosas y destacadas. Yo creo, y me perdonarán mis amigas, Cristina Rivera Garza, otras grandes novelistas, yo creo que no ha nacido todavía la escritora que ocupe o pueda compartir, Rosa Beltrán, por supuesto, que es muy buena novelista, no ha nacido la escritora que pueda competir o ocupar el lugar de Elena Garro. Ahora, la diferencia de ese 1991, o sea, cuando regresa Elena Garro, rodeada de toda esta aura mítica de haber sido la esposa de Octavio Paz, de haber participado en el movimiento estudiantil del 68, de tener toda una leyenda negra, que por qué se exilió y salió del país, etcétera, etcétera. La gran diferencia que veo ahora, porque sigue habiendo la leyenda negra, sigue pesando mucho la voz del poeta Octavio Paz y de su grupo de personas, de amigos, es que en ese momento la obra de Elena Garro no se conseguía por ningún lado. La teníamos que leer en fotocopias, básicamente, o sea, y de mano en mano. Entonces quiero decir que si ahora tenemos el acceso a la obra de Elena Garro y a muchos estudios, es gracias a Patricia Rosas Lopati, que como una hormiguita se ha dedicado toda la vida, gran parte de su vida académica, podríamos decir, al estudio, rescate y difusión de la obra de Elena Garro. Y me quiero detener aquí en una cosa. Conocimos personalmente a Elena Garro, Patricia Rosas y yo, Patricia Vega, al mismo tiempo, en la ciudad de Monterrey. Les quiero platicar. A mí tuve la fortuna de ser la cronista del regreso de Elena Garro a México. Todas estas crónicas están publicadas en la jornada. Elena Garro llegó a Guadalajara porque por unos problemas del corazón no quería que llegara directamente a la Ciudad de México, porque tenía mucho sin venir y no sabían cómo iba a reaccionar. Entonces llega a Guadalajara y de Guadalajara empieza un periplo, donde de Guadalajara nos vamos a Monterrey, de Monterrey regresamos a Aguascalientes, de Aguascalientes a la Ciudad de México, y quiero decirles que en cada uno de estos lugares la gente se volvía loca por conocer a Elena Garro, por oírla, por estar alrededor de la persona de carne y hueso y del mito y de la gran autora. Y parte de mi misión, digamos, dos cosas fueron ahí. Mi misión era andar junto con Elena Garro y Elena Paz, porque como ha dicho Paco, la relación entre madre e hija en ese tiempo ya era mucho más estrecha de lo que era antes y eran como uña y mugre. Es más, era simbiótica. Y Elena Paz, yo entrevisté a Elena Garro y Elena Paz le arrebataba la palabra. Llegó un momento en la entrevista que tengo grabada que yo le tuve que decir: Elenita, por favor, estoy entrevistando a tu mamá. Guarda silencio, un poco para que vean cómo era esta cuestión. Entonces, dos cosas les decía. Una cosa fue que dentro de todo esta gira, digamos, el reconocimiento de Elena, mi labor era hacer que apareciera en el desayuno a la hora que tenía que ser para que se pudieran iniciar las actividades del día. Y ya tenía programada una conferencia de prensa, una conferencia en la universidad, o sea, una cena con el gobierno, distintas actividades. Entonces me decía, yo esto tengo que reconocer públicamente que pude estar cerca de Elena Garro gracias a José María Fernández Unzaín, presidente de la SOGEM en ese momento, que fue el gran artífice, junto con otros
como René Avilés Fadila, Manuel Carballo, Emilio Carballido, porque deben de imaginarse el peso de Octavio Paz. Entonces Elena Garro regresaba a México y Octavio Paz estaba vivo. Y todo el mundo se moría de miedo de cuál iba a ser la reacción de Paz ante el regreso de Elena Garro. Entonces, un compromiso ético que cumplí, que sigo cumpliendo, fue que me dijeron, tú tienes acceso a todo lo que diga Elena Garro. Nada más, no publiques nada que la vaya a perjudicar. Defiéndela de sí misma. Y eso lo cumplí. Por eso en mis entrevistas que se publicaron en ese momento no hay nada del 68. O sea, no porque no se me ocurriera preguntarle. Claro que le pregunté y claro que lo tengo grabado. Pero honré mi palabra. Dije, ¿para qué alboroto la jicotera otra vez? O sea, si ya está regresando, hay una especie de reconciliación, ¿para qué meto cizaña otra vez? Entonces mis entrevistas son literarias, o sea, no hay nada que la pudiera poner en riesgo. O sea, o si me decía, ay, Octavio, no sé qué, pues dije, ¿para qué amarro navajas? ¿No? Ya habrá un momento en el que se pueda publicar eso. Y la otra cuestión que les decía era que a mí me tocaba andarlas pastoreando, porque ellas eran bastante desordenadas en sus horarios, en sus comidas. Yo iba y les tocaba al cuarto, oiga, ya te están esperando, y estaban en pijama, y entonces tenía que irles, oigan, ya están. Y en una de esas me dice, ve por las Helenas. Estábamos en el Hotel Alcira, en la ciudad de Monterrey, porque ya llevaban más de media hora de retraso, 1 hora, y pues ya la gente pues esperando, ¿no? Entonces voy y toco la puerta, me la abre Elena Paz. Se abre la puerta y veo a Elena Garro como un venadito asustado en la orilla de la cama, con 2 mujeres que tenían las grabadoras al lado entrevistándola. Una de esas mujeres era Patricia Rosas y la otra era Reina Torino. O sea, Patricia Rosas en esa época todavía no se doctoraba. Ya, acababa de terminar el doctorado. Ok, entonces, pero era la oportunidad se coló, no sé cómo. O sea, pero era su oportunidad de Tengo que contestar esto rápidamente. Nos colamos porque fue Elenita Paz quien nos dijo, ya sé, no las dejan acercarse a mi mamá. Estos eran, digamos, los representantes de las instituciones culturales en Monterrey. Y entonces Elena Paz nos dijo, vénganse mañana tempranito, a las 7 de la mañana yo les abro la puerta ahí en el hotel. Entonces, digamos, todo esto es parte de la manera de ser de las Helenas. Sí. Y entonces, bueno, o sea, ¿cuál sería mi sorpresa? Que les digo, Elena Garro, así como decía Paco, o sea, una personalidad tan fuerte y de repente se sentía vulnerable. Ubíquense en el momento de que Elena estaba regresando a México, de haber estado después exiliada, de haber sido acusada de traicionar a la gente en el movimiento estudiantil, de tener una carga de vivir como paria en España, en París, en fin, todas estas cosas, toda esta imagen que había creado Octavio Paz alrededor de ella. Que en parte Octavio es malo, pero no tan malo, O sea, yo creo que tal para cual. Ahorita van a ver también, porque Elena también tenía un carácter fuerte. Elena incendiaba también. Tan es así que a toda esa generación de periodistas y escritores que conoció cuando regresó, se volvieron sus adeptos. Luis Enrique Ramírez, no sé, o sea, pienso en Luis Enrique porque escribió un libro que se llama La Ingobernable, con sus entrevistas a Elena, y quedó a los pies de Elena. Yo quedé a los pies de Elena, realmente seducida por esa personalidad. Y yo me acuerdo que pues iba con una libretita, un bloque de taquigrafía, anotando todo lo que decía en el camino, y Fernando Sonsoy me decía, ya ves, cualquier frase que dices es genial, apunta todo, apunta todo. Entonces así, y ahora
lo que quiero comentar, bueno, ahí están los recuerdos del porvenir, ahí está la Semana de Colores, ahí está el teatro de Elena Garro reunido, están los cuentos de Elena Garro reunidos, hay varias novelas publicadas ya también que no se habían publicado de Elena Garro, están los testimonios de Mariana, están, en fin, lean. Pero quiero hacer un poquito un detrás de las cámaras. ¿Qué ha significado para Patricia Rosas poder hacer y dedicar su vida académica a la obra, el rescate y la difusión de Elena Garro? Criticada por muchos. O sea, yo creo, pues las envidias se dan en todos los medios. O sea, y perdón, o sea, yo voy a hacer un acto de contrición frente a mi público, frente a Patricia Rosas, porque un tiempo yo guardé una distancia de Patricia, porque Elena Paz y Elena Garro se presentaban como víctimas de Patricia. Y yo compré esa historia. Yo pensé que Patricia les había pues robado, o sea, como eran tan desordenadas y tenían papeles por aquí, por allá y por todos lados, yo dije, esta investigadora ya gringuita, aunque sea mexicana, ya gringuita, pues les ha de haber sacado los papeles, porque eso dicen. Ellas se quejaban mucho tiempo. Entonces quiero poner en contexto en lo que ha significado la fortaleza de Patricia Rosas para querer a Elena Garro a pesar de las fregaderas que Elena Garro le hizo, porque sí le hizo, más Elena Paz. Más Elena Paz que Elena Garro, porque Elena le daba, hagan de cuenta, mucho más. Ajá, firmaba un contrato con los derechos para que fuera su representante y al rato decía que no era cierto, y al rato se los quería quitar, y al rato no sé qué. Entonces realmente o sea, échense esa, y aguantar la prensa, y aguantar las críticas, y aguantarme a mí, que yo me comí la historia. O sea, nunca escribí nada contra Patricia, o sea, la verdad, pero sí tenía mi distancia, porque yo creía, las Elenas me envolvieron en su historia, y ahora, al paso del tiempo, reconozco que si tenemos acceso a la obra de Elena Garro ahora, gran parte es por la labor de Patricia Rosas. O sea, tengo amigas que también han hecho investigaciones sobre Elena Garro que pueden escribir y no han escrito una línea, o si la han escrito, no la han publicado. ¿Qué vale más? El trabajo de hormiguita de mi amiga Patricia Rosas y de mi colega y de la académica, a quien respeto, porque ha estado noche y día, año tras año, sacando que la obra inédita, sacando que la obra periodística, sacando que los poemas que no se conocían, y así, etcétera, etcétera, ha ido contribuyendo muchísimo a la difusión, o sea, y al conocimiento y al estudio, porque vamos, aquí está la obra de Elena Garro, o sea, aquí está una gran recopilación, pero todo tiene estudios introductorios. Todos los libros que ha publicado Patricia Rosas sobre la obra de Elena Garro tienen estudios introductorios que nos ayudan a ubicar el contexto, a la autora, en qué circunstancias lo escribió y por qué. Hay muchas personas que piensan que la obra se defiende sola y que uno no necesita ningún contexto. Imagínense si leyéramos ahorita el Quijote, tal cual lo escribió Cervantes. Pues no lo entenderíamos, porque el español ya varió. Entonces, claro que siempre hay que poner a la obra en contexto. O sea, por supuesto que una obra genial brilla y brillará por sí sola, siempre. Pero es de gran ayuda tener a una estudiosa que nos ubique en la situación en la que se dio. Y miren que no estoy de acuerdo con todo, porque, por ejemplo, el título de El asesinato de Elena Garro para la obra periodística a mí me parece siempre exagerado. Ya después explicó que es un asesinato simbólico, todo lo que se refiere al patriarcado, todo lo que se refiere a esta dominación, y
ya estoy más de acuerdo, pero de entrada, leer, digamos, el asesinato de Elena Garro, o sea, sin mayor contexto, es un título muy fuerte. O sea, con el que yo de alguna manera también porque nadie, o sea, Elena Garro fue, o sea, sí, le costó muchísimo el ostracismo, el aislamiento y todo, pero Elena Garro es tan genial que no lograron asesinarla. Ahí está su obra para todos, y creo que con esto termino la primera ronda y dejo preguntas. Nomás una cosa. Tardé 2 años en empezar a contar a Patricia todo lo que sé. Y lo que les voy a contar, que todavía falta muchísimo, lo más importante, pero les voy a decir, Patricia no es la única persona que me pidió que hablara de la vida cotidiana de Paz, de Elena, de lo que yo viví. Me lo han pedido 20 periodistas, desde Krause hasta lo que ustedes digan, me han hablado, me han buscado, y la primera vez, la primera persona en que confié fue en ella, por eso se lo he contado. Muchas gracias, Patricia Vega. Las presentaciones de libros, las felicitaciones y los elogios son más o menos comunes, pero estas declaraciones de cómo ha sido la relación con el entrevistado y con el autor o compilador, en este caso, de la obra, no es común, Patricia Vega. Entonces es muy, muy encomiable lo que has dicho, porque además ayuda a comprender también la situación de Patricia Rosas Lopategui. Patricia Rosas Lopategui ha tenido que enfrentar una serie de, en algunos casos, francos enemigos, en otros recelosos simplemente, en otros envidiosos, en fin. Ella los ha tenido que enfrentar, le ha ayudado la distancia, por supuesto, para esa fortaleza, pero también creo que le ha ayudado el tesón con el que ha hecho sus investigaciones. Y dentro de estas obras completas que a veces se hacen de los autores, pocas veces se presta tanta atención en los artículos periodísticos de los autores, que en efecto ha hecho una investigación exhaustiva, Patricia Rosas Lopategui, que yo no sé si están todos los artículos ahí, pero si no están todos, es que seguramente los demás están perdidos, son inencontrables o alguna otra circunstancia. Y lo mismo pasa con las entrevistas con los autores. Gedisa ha publicado en 2 tomos, en 1600 páginas, es decir, 2 iguales a este, en 1600 páginas, todas las entrevistas periodísticas y algunas otras no necesariamente periodísticas y otros materiales ahí que ayudan a contextualizar, que concedió Elena Garro. Es una investigación de décadas que hizo Patricia Rosas Lopategui viviendo en Estados Unidos con alguna ayuda mexicana, pero básicamente es su investigación. Y además, esto otro, algunas editoriales están publicando en estos momentos algunas obras desconocidas o simplemente inéditas de Elena Garro, y sin embargo, dentro de esas publicaciones no hay la contextualización que suele hacer Patricia Rosas Lopategui. Justamente lo que decías, Patricia Vega, sobre las ediciones de Patricia Rosas, que incluyen no solamente estos prólogos o introducciones donde contextualiza, habla de la vida, habla de la manera en que iba creando, sino que también hay una serie de notas, hay una serie de materiales adicionales que van complementando. Por eso a veces y aquí está el gerente de Gedisa, que él puede hablar perfectamente de lo difícil que a veces es desarrollar estos proyectos, porque terminan de este tamaño. Entonces, bueno, Patricia, por favor, adelante, comentarios. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas noches. Yo no, ¿cuánto tiempo nos queda? 10 minutos. 10. 10. Bueno. Perdón, ya no hay otra actividad aquí. Pero ellos creen que ellos son los que tienen que respetar las reglas. Que oficialmente se cierra a las 8. Sí, pero yo creo que podemos estar más tiempo. Ellas son las que tienen que respetar las reglas, de verdad que, Bueno, yo respeto su trabajo. Ellas pueden consultar a las personas que tomaban la condena. Bueno, pues, muchísimas gracias por el entusiasmo, yo se los agradezco profundamente. Y bueno, estoy sumamente conmovida, sumamente sin palabras por la excelente presentación que ha hecho Paco Guerrero Garro, por su confianza, efectivamente, por entregarme un sinfín de testimonios
Cuando tengo una duda siempre busco a Paco, y de hecho varios de esos testimonios están en este libro, en Elena Garro sin censura, y también hay testimonios de Paco en Diálogos con Elena Garro, donde compilé las entrevistas, y bueno, en varios de estos libros que he realizado. Me siento muy honrada también con la presencia de Patricia Vega, mi tocaya, que efectivamente nos conocimos bajo esas circunstancias en Monterrey en 1991. Y bueno, agradecer a ustedes su presencia, agradecer a Gedisa por haberle apostado no solamente a Diálogos con Elena Garro en 2 volúmenes que realmente son libros fundamentales para conocer a Elena Garro, y ahora Elena Garro sin censura. Bueno, yo quisiera, bueno, contando con el tiempo, se nos ha ido volando el tiempo. Pero está aquí Esmeralda, que ella es la encargada de eventos culturales, nos ha conseguido hasta las 8 de la noche. Muchas gracias. Perfecto, ok, muy bien. Bueno, pues yo les quiero contar una anécdota. Pues como ustedes saben, estamos presentando el libro de Elena Garro sin censura, que contiene, bueno, obra inédita, que contiene guionismo cinematográfico, diario, dramaturgia, narrativa, memorias, investigación, epistolario y traducción. Y esta anécdota es muy importante porque tiene que ver con el contenido de Elena Garro sin censura. Bueno, pues cuando Ilan Garnett nos mandó la primera propuesta de la portada, yo previamente le había pedido a Ilan, el diseñador del libro, que en la portada yo quería la imagen de una máquina de escribir, porque la máquina de escribir es un leitmotiv a lo largo y ancho de Elena Garro sin censura. Pero a Alejandro González, el editor general, director general de Gedisa México, que está aquí atrás, espero que no me vaya a aplicar alguna represalia. No, te defenderemos. No es Octavio Paz, no es Octavio Paz. Entonces, a Alejandro no le pareció una portada apropiada. Y Ilan nos mandó un sinfín de otras propuestas para la portada, hasta llegar a la última, la que ustedes tienen en el volumen, que tanto a Alejandro como a mí me pareció una bella portada, muy ad hoc, preciosa. Pero no aparecía la máquina de escribir. Entonces yo pedí que la imagen de la máquina de escribir apareciera en la cuarta de foros, en la contraportada. Tampoco ahí venía a colación. Entonces Alejandro González, al ver mi insistencia en que yo quería una máquina de escribir, me dijo, bueno Patricia, me mandó un mensaje y me dijo, bueno Patricia, ¿qué te parece si en la primera página, la primera que va a leer el lector, aparece la imagen de la máquina de escribir y tú escribe un poema o un comentario al respecto? Bueno, pues a mí me pareció una idea fabulosa, y créanme que en ese instante inmediatamente me aboqué a escribir un poema. Y este poema, como diríamos sin querer queriendo, se convirtió en un prefacio, en un preámbulo al libro, porque en el poema condensé la vida, las diferentes etapas de la vida de Elena Garro en las que ella produjo el material que aparece en Elena Garro sin censura. Y si ustedes me permiten, les voy a leer este poemita. Se titula La máquina de escribir, para Elena Garro y su teclado. Elena imagina, saltan las teclas, escribe a máquina, sin cuarto propio, en la silla, la cama, el suelo, donde sea. La máquina sueña con mundos mejores, de día y de noche, desobediente, teclea, teclea. Elena deambula, sin rumbo fijo. El hambre, el exilio, la máquina empeña. Escribe a mano,
con lápiz o bolígrafo, en hojas sueltas, cuadernos o libretas, los dedos punzantes de su adolescencia zigzaguean. La máquina vuelve, Elena escribe, escribe y escribe, recrea otros recuerdos, otras vivencias, con lentes prestados, casi a oscuras, casi a ciegas, teclea, teclea. Como pueden ver, el poema consta de 3 estrofas o 3 apartados. En el primero el poema hace referencia a la vida de Elena Garro en la segunda mitad de los años 50. Como ya nos explicó Paco y también Patricia Vega, Elena padeció el ostracismo como creadora durante los 20 años que estuvo casada con Octavio Paz. Elena escribió siempre, desde muy temprana edad, y eso lo sé también gracias a los testimonios que me ha dado Paco. Pero Octavio Paz, durante esos 20 años que no quería competencia en casa, como dijo Emanuel Carballo, pues no la dejaba publicar, no podía publicar sus obras. Pero a finales de los años 50, finalmente Elena Garro se da a conocer como dramaturga, obviamente con la autorización o el permiso de Octavio Paz, y al mismo tiempo que ella se da a conocer como dramaturga, entra al mundo de las letras, ingresa, Elena comienza su activismo social, esto que nos comentaba Paco, para defender a los comuneros de Aguatepec, Morelos, a instancias o instigada por su hermana de Baqui, por su hermana mayor de Eva, mamá de Paco, y comienza su activismo. Entonces, por eso en esta primera parte del poema menciono la desobediencia de Elena, porque toda la obra de Elena ya había escrito Los recuerdos del porvenir desde principios de los años 50 en París y en Berna. Ya a mediados de los 50 había empezado a escribir y después concluyó Felipe Ángeles, su drama histórico. Entonces toda la obra de Elena es contestataria, es irreverente, va en contra del statu quo, va en contra del establishment, va en contra del poder, ¿no? De la corrupción del poder. Y por eso hago alusión a esa desobediencia de Elena que vamos a ver en su producción cuando ella comienza a publicar. En este periodo, pero curiosamente en la segunda mitad de los años 50, cuando Elena comienza a publicar cuentos, obras de teatro en un acto, las farsas famosas como Un hogar sólido, Andarse por las ramas, etc. Elena también produjo otras obras que dejó inéditas por diferentes circunstancias. De este periodo, de la segunda mitad de los años 50, ustedes van a tener la gran fortuna de leer obras realmente estupendas que se quedaron inéditas y ahorita voy a mencionar por qué en el caso de algunas de ellas. De aquí yo quiero resaltar 2 guiones cinematográficos, porque Elena también escribió guiones. 2 inéditos, que uno se titula El hombre mosca, en donde Elena hace una reflexión sobre las injusticias sociales en contra de los pobres, de los despojados, ¿no? De los seres más desamparados de México. Otro guión cinematográfico que se titula Cada lechuza a su olivo, en donde Elena Garro hace una reflexión sobre las injusticias sociales, en contra de los animales, y una obra de teatro en un acto que se titula Medea, y que a mí, desde mi punto de vista, ahí Elena Garro alude a la relación, hoy dirían tóxica, la relación disfuncional entre la mamá de Octavio Paz, doña Josefa Lozano, y Octavio Paz. En la obra de teatro es una madre muy posesiva, muy controladora, racista, clasista, que tiene subyugado a su hijo Panchito de 7 años. Entonces es una obra que muy posiblemente Elena Garro no publicó a mediados de los años 50, cuando ella estaba publicando sus farsas como Andarse por las ramas, Un hogar sólido,
Los pilares de Doña Blanca, La mudanza, etcétera, otras más, ¿no? Esta no la publicó. Bueno, pero ahora ahí está. Y la segunda estrofa hace alusión al periodo de Elena en el exilio. Esa desobediencia Elena la continuó en los años 60 y fue cuando se involucró en el activismo político que mencionaba Paco, con Carlos Alberto Madrazo Becerra, en busca de democracia. Y aquí el poema hace alusión a que el exilio, el hambre, la soledad, la persecución, obligan a veces a Elena Garro a tener que empeñar la máquina de escribir para poder comer o para poder pagar la noche en el hostal. Pero eso no la detenía, entonces en esos periodos escribía a mano. Y aquí hago alusión a que escribía a mano y que los dedos punzantes de su adolescencia zigzaguean, porque en este libro ustedes van a tener también la oportunidad de leer un diario de Elena Garro adolescente, que ella escribió cuando tenía entre 15 y 17 años, y donde ya vemos a esa Elena fantasiosa, creativa, sumamente inquieta y crítica ya de la corrupción del poder, ¿no? Entonces ahí está ya esa Elena, en este diario de 1932-35 que aparece aquí, un diario inédito. Y bueno, en ese periodo, Elena, en el periodo de España, de los años más tristes, hay una frase muy reveladora. En el hambre, en el exilio, Elena le escribe a su amiga Gabriela Mora, le escribió en una carta unas frases que para mí son muy sintomáticas, ¿no? Ella dice, estamos tan mal que no sé cómo no nos hemos vuelto locas. Quizás lo único que nos salva es escribir, aunque sean puras tonterías. Pero el problema está cuando se acaba el papel o la cinta de la máquina de escribir, porque para ella era vital la escritura. Y bueno, entonces en ese periodo Elena produjo la mayor parte de la obra que ustedes van a encontrar aquí, está en los años, la produjo ella en el exilio en España, que fue del 74 al 81. Y ahí van a tener un sinfín de diferentes temas, pero yo quiero aquí resaltar dos aspectos. Uno, una obra de teatro que se llama El cono de tinieblas, que Elena la escribió en dos versiones, en un acto y otra versión en 3 actos. En la versión en 3 actos aparece un personaje bellísimo que se llama La mujer vestida de amarillo. Yo, en homenaje a ese personaje tan lírico, tan poético, que es obviamente un alter ego de Elena Garro, una mujer que rompe con los esquemas patriarcales en la obra de teatro y en la vida de Elena, pues vengo humildemente vestida en este tono de amarillo, y obviamente también para hacer juego con la portada maravillosa del libro. De hecho, mi hijo también se puso una corbata amarilla y trae una gorrita amarilla también, que por ahí quedó. Mi esposo también trae aquí unas líneas amarillas. Es un humilde homenaje a Elena Garro, porque en El cono de tinieblas Elena hace una recreación de su vida de recién casada con Octavio Paz en casa de su suegra, de doña Josefa. Es muy interesante ahorita que Paco haya mencionado en este recuerdo, en su memoria, de que Octavio Paz escribía todo en la casa de su mamá. En fin, y también aquí tenemos una beta muy distinta de Elena, que es la beta como académica, su beta como investigadora, muy poco estudiada. Ya la habíamos visto en Felipe Ángeles, que es un drama histórico, pero aquí lo vemos, digamos, en el campo de la narrativa, donde ella se propuso escribir la historia de Rusia, ¿no? Bueno, y la última estrofa hace alusión al exilio de Elena en París. La máquina vuelve porque en París la situación económica mejoró un poco. Octavio Paz se reconcilió con su hija Elena. En estos momentos no nos da tiempo de explicar toda la situación del 68, muy compleja,
Pero en el estudio introductorio de Elena Garro sin censura, ahí les explico con todo detalle, con registros, qué sucedió en el 68, porque el 68 fue el parteaguas en la vida de Elena Garro. Porque Elena Garro no era una piedrita, era una piedrota que molestaba al sistema, al PRI, y que molestaba también a los intelectuales coludidos con el poder, ¿no? Como el mismo Octavio Paz. Entonces, en esta tercera fase, que hay materiales aquí en Elena Garro sin censura, la máquina vuelve porque ya hay una situación económica mejor. Octavio Paz le consigue un puesto a su hija Elena en la Embajada de México en París. Sin embargo, todavía tenían sobresaltos, pues no solamente económicos, también tenían problemas con un sobrino, que no vale la pena mencionar en estos momentos, pero tenían muchos problemas, y entonces... Que no es Paco, nada no. más. Digo, nada más para que no vaya. Para que no vaya a haber malas interpretaciones. No, otro sobrino que les causaba muchos problemas, ¿no? De todo tipo. Al contrario, Paco, en una carta de Elena Garro a Deva, a su hermana Deva, le dice que Paco es uno de sus sobrinos favoritos y que era muy bien educado, y que a pesar de que ella había sido muy dura y muy estricta a veces con Paco, el Paco, claro, yo me imagino que el Paco joven, rebelde, a lo mejor, yo no sé, pero que él jamás, nunca le faltó al respeto, decía Elena en esa carta. En fin, ella quiso mucho a Paco. Y bueno, entonces, en este periodo, la máquina vuelve, Elena escribe, ya no tienen tantos sobresaltos económicos, sin embargo, a veces se le rompían los lentes y las amigas le prestaban los lentes para que pudiera escribir o ver, pero pues no era la prescripción que ella necesitaba. Entonces, por eso en el poema digo que escribía a oscuras, porque muchos de los departamentos donde ellas vivían en París eran muy oscuros, tenían que tener la luz prendida día y noche, y a veces, bueno, a ciegas, porque los lentes no le servían, pero que Elena siempre teclea. Y la prueba está aquí, Elena Garro sin censura. Y bueno, para terminar, nada más quiero decirles, invitarlos a que no se vayan de esta maravillosa feria del libro sin llevarse consigo Elena Garro sin censura, porque este libro les va a demostrar a ustedes ese talento y esa garra de la que mencionaba Paco, que mencionaba Patricia Vega, esa garra de Elena, su compromiso como creadora, su compromiso con su contexto histórico, que nunca dejó de lado. Es decir, en pocas palabras, a Elena Garro el exilio nunca la anuló. Muchas gracias. Para un par de comentarios o preguntas rapidísimas, les tengo que hacer el anuncio siguiente. Dos anuncios. Uno, mañana a las 7 de la tarde en la librería de Rosario Castellanos, en el Cine Lido de la librería de Rosario Castellanos, se va a presentar otra vez este libro, pero con otros presentadores. Claudia Silvia Llanos Delgado, una académica, Silvia Molina, que es novelista, Mari Carmen Ambriz, que es periodista, y Miguel Ángel Quemay, también es periodista. Y por supuesto Patricia Rosas Lopatigui, y allá, como por suerte tenemos una amplitud tanto espacial como temporal mayor, también va a haber una lectura dramatizada. El segundo anuncio tiene que ver con la ley del libro. La ley del libro impone que el precio del libro se mantenga como único en las librerías. Sin embargo, en las ferias del libro podemos a veces dar un cierto descuento. Es la ocasión aquí, entonces aquí el compañero les puede decir de cuánto será el descuento. En la librería Rosario Castellanos no va a haber descuento, así es que si pueden, aquí, adelante. Entonces, un par de preguntas rapidísimas o de comentarios. Adelante, por favor. Patricia Vega, este registro sonoro que tienes de Elena Garro, ¿tú lo conservas? ¿Está en algún repositorio? ¿Lo piensas publicar así en la voz de Garro? Mira, sí lo tengo, porque esto es, yo me di cuenta que era un material histórico muy importante y lo pienso, bueno, sí lo pienso donar, no sé si a la Fonoteca Nacional, o sea, pero o a la UNAM, porque quiero una institución que se haga responsable y respalde. Tengo las entrevistas con Elena que hice esa vez en casa de Flora, hermana de Paco, que está aquí.
tengo en una entrevista larguísima con Archibaldo Burns, tengo todo lo que tengo lo tengo en microcassettes y están conservados, o sea, porque dije, no, esto es invaluable y en algún momento esto va a ser un repositorio para la cultura. Y quería añadir también que Paz se sentía tan rebasado por Elena Garro que quiso competir con ella en el teatro y escribió La hija de Rapacini, un gran fracaso, porque nunca estuvo a la altura. O sea, a Paz lo conocemos como poeta y como ensayista, pero no como novelista ni como dramaturgo. Yo no sé si haya incursionado en la novela, pero en este afán de competir, incursionó en la dramaturgia con vergüenza. La presentación fue un fracaso, ¿no? Todo el mundo se quejó. Sí. Sí, yo fui a la presentación de La hija de Rapacini. Bueno, no le chiflaron porque yo soy grande, pero todo el mundo estaba enojado. Gracias. Sí. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? Rapidísimo, tenemos 2 minutos, aprovechenlos. Y si no, pues muchas gracias, Francisco, de verdad, el esfuerzo para estar aquí, porque él viene de fuera de la Ciudad de México. Muchas gracias. Patricia, tú también, Patricia Rosa del Pati, que viene desde Estados Unidos. Muchas gracias a ustedes. Y aquí está Alejandro Paz para ventilar los libros.